Hola a todos, muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar de un texto muy importante para el diseño urbano y en general para todas las disciplinas que intervienen en las ciudades o el entorno natural y construido. Estamos hablando del paisaje urbano, un tratado de estética urbanística realizado por Gordon Cullen, el cual fue muy importante en el momento de su creación, en los años 70, y que hoy es muy necesario retomar. Entonces, vamos a iniciar con una frase, con unas frases bien importantes que nos dan luz sobre de qué trata este documento. Dice, la primera dice, una ciudad es algo más que una suma estadística de sus habitantes. Una ciudad tiene el poder de generar un excedente de amenidad que constituye una de las varias razones que hacen que la gente prefiera vivir en comunidad a hacerlo en aislamiento. La segunda dice, un edificio aislado no impacta visualmente como un conjunto de edificaciones. En el conjunto se hallan presentes varios elementos cuya realidad es prácticamente distinta de los de la arquitectura e imposibles de encontrar en un edificio aislado. Con esto nos está señalando que es necesario entender cómo funciona la ciudad a modo de conjunto. Nos está señalando además que necesitamos pensarla más allá de una mera estadística, como lo dice. No es un tema económico solamente, sino un tema también de experiencia. Y por eso él crea identifica estos tres elementos que son bastante oportunos para llegar a intervenir la ciudad a partir del paisaje. El primero es la óptica, el segundo es el contenido, el lugar, y el tercero es el contenido. Entonces, estos tres elementos, estos tres conceptos van a ser eh, constantes en su obra. Para poder explicarlos, quiero aclarar algo. Vamos a remitirnos directamente a través de Google Maps a analizar ciudades. En este caso, vamos a analizar Barcelona. Entonces, ¿qué es la óptica? Entonces, lo que señala Cullen es que es importante preocuparnos de la facultad de ver, porque es precisamente por medio de la vista por la que podemos formarnos una idea del conjunto. Se entiende mejor como una visión serial. Y entonces nos empieza a señalar que la visión serial es entendida como una sucesión de imágenes entre la visión existente y la emergente, cómo la manipulación de estas visiones producen impactos en nuestras emociones. Acto seguido señala que también existe una visión real existente, constituida por una cadena de acontecimientos. Y también existe una visión emergente que se desencadena de una serie accidental de acontecimientos fortuitos. Entonces tenemos una visión del conjunto. Tenemos la visión real existente a escala de ciudad. Y eso nos lleva a entender también el lugar. Y se refiere a nuestras reacciones según la posición que ocupa nuestro cuerpo en relación con el medio que lo rodea. Por ejemplo, la sensación de estar dentro o fuera de un lugar. También la necesidad o la identificación de un punto focal, un símbolo vertical de congregación que identifica a un lugar, o la visión cerrada, que es capaz de hundir un edificio y seguidamente obligarnos a retroceder para poder contemplarlo y admirarlo. Y aquí nos vamos a remitir directamente a Google Maps, en el cual, bueno, vamos a analizar Barcelona. Resulta que Barcelona está dividida en varias zonas. Tenemos la zona industrial, tenemos el ensanche, tenemos
bueno, el Jardín Botánico de Barcelona, y tenemos la zona de la Ciutat Vella, la Ciudad Vieja. Hay otros distritos, por acá está el Fórum, entre otros, pero pues bueno, vamos a concentrarnos en este. La Ciutat Vella o Ciudad Vieja es una intervención la cual buscó depurar las condiciones de ese entorno. Un entorno saturado, donde además resultaba laberíntico para algunas personas o para la generalidad de las personas. En razón de esto, Oriol Bohigas es encargado para desarrollar el plan de la Ciutat Vella y él lo que hace es empezar a depurar. Y entonces partimos de la costa, partimos del malecón. Y lo primero que nos encontramos son situaciones bien interesantes. Barcelona es una ciudad que se está pensando en función de los peatones. Vamos a ver si carga. Bueno, esta imagen no cargó. Aquí está. Está un poco lento el internet, pero bueno. Barcelona es una ciudad pensada en función de los peatones. Y entonces lo primero que nos encontramos, como decía Cullen, es un punto focal. Es un elemento que va a ser visto desde cualquier lugar. Y así va a empezar a crear bastantes, se van a crear bastantes puntos focales, no solamente escultóricos, sino arquitectónicos, y también se van a identificar o realzar algunos que son naturales. El mar directamente es un punto focal fuerte. En razón de eso, lo que hace Bohigas es depurar, abrir la visual hacia ese lugar, hacia la bahía, y desde él hacia esta escultura, este obelisco enorme, y que es directamente la estatua de Cristóbal Colón, o este edificio de Luis Peña Ganchegui. Y asimismo trata de resaltar edificaciones importantes directamente en la ciudad. Y esto nos lleva a algo bien importante que señalaba hace un momento, y es la visión seriada. La visión seriada, pues lo que nos permite es empezar a conectar situaciones. Estoy aquí, pero puedo ver lo que sucede en el edificio que está detrás o el que está en el fondo. Y esto nos ayuda a crear un entorno bastante oportuno y atractivo para todos. Además, nos da opciones. Si estamos rodeando la escultura y no sabemos por dónde ir, tenemos este espacio que es como un gran canal con árboles de un tono un poco seco, asumo que es porque estamos en otoño, estar en otoño en ese momento de la foto, tal vez. Y esto se va a ver también en otro lugar, mientras que en los demás, en otra calle, mientras que en los demás, ahí está otro tipo de vegetación. Hay palmas y hay estos árboles por otro lado. Con lo cual, estas dos avenidas se van a distinguir, estas dos calles se van a distinguir, y muy fuertemente, porque si lo vemos en planta, nos vamos a encontrar que es la Rambla de Santa Mónica, o la Rambla de Canaletes, que llaman, mientras que la otra es una calle, la avenida de Les Trasanes, que remata en la Rambla del Arrabal. Y entonces nos vamos a remitir directamente, primero que todo, a la Rambla del Arrabal, una no tan conocida, pero bastante válida porque tiene una espacialidad muy curiosa. Nos genera algo que él llama angostura, que lo vamos a ver más adelante, y nos genera también
aperturas de visuales y genera también unas visiones seriadas bien interesantes. Y aquí, aunque estemos en la calle y nos encontremos con obstáculos, unos obstáculos bastante curiosos, no pensé que alguien más llegara a usar en una ciudad los botes de basura de Peñalosa, que por cierto se ven terribles. Aquí, o sea, si uno era terrible, imagínense 7, 8 que puedan haber aquí. Pero volvamos. Entonces, nos vamos a encontrar situaciones como este edificio, que es bien interesante, pero no va a haber arte urbano en este lugar, no va a haber vegetación, no va a haber una plaza. Simplemente lo que vamos a encontrarnos es una calzada vehicular, una serie de calzadas vehiculares y peatonales. Pero entonces, ¿qué hace que se generen esas secuencias visuales o esa visión seriada? Pues aparece este edificio y luego aparece este otro, que se van a convertir en hitos importantes para el lugar o puntos focales. Y entonces tenemos la visión real y la visión existente y la visión emergente. Resulta que la visión real es todo el espacio. La visión existente es lo que sucede en él. Tenemos unas plantas, tenemos árboles, tenemos unas edificaciones. Y estos van a ser modificados por una situación emergente, algo cambiante, constantemente. ¿Qué sería entonces la gente, el paso de las personas o el paso de los vehículos? Asimismo, nos vamos a encontrar algo que Cullen señala muy bien en su texto, que es la visión cerrada. Y esto nos lleva directamente, oh, se abrieron dos, nos lleva directamente a situaciones bien oportunas. La visión cerrada, bueno, como dice, es capaz de hundir a un edificio y seguidamente obligarnos a retroceder para contemplarlo. Entonces, vamos a ver cómo funciona esa visión cerrada. Tenemos que el edificio mismo, cuando vamos transitando por aquí, la única forma de verlo es cuando estamos lejos de él. Y lo mismo va a suceder con este otro. Si estamos cerca, no vamos a percibirlo en su totalidad porque está cubierto por los árboles. Ni siquiera estando enfrente de él. Nos obliga a irnos hacia una plazoleta o a irnos hacia una calle para poder percibir todo lo que toda la proporción del edificio. Eso se va a ver mucho más en otros espacios también de aquí de la Rambla o de la avenida. Mientras que estos edificios se perciben muy claramente cuando estamos aquí, a una distancia sustancial, cuando estamos directamente pegados, no se van a ver del todo. Y eso es lo que obliga directamente a la creación de espacios públicos para que alrededor de edificaciones o elementos de gran tamaño, bueno, retomemos el tema de las edificaciones, pues pensemos en una torre como Pacatá, pues tendremos que generar algo que nos avise que está ahí o que nos permita verlo también en su totalidad. Por eso es necesario tener un espacio público al lado de una torre de estas. Y esa visión cerrada que percibimos aquí también se va a convertir en algo que es angostura y luego se va a convertir, va a cambiar y va a dar paso a la apertura. Hay un recorrido y hay un encuentro. Y entonces Cullen va a generar
algo bien interesante, una reflexión bien importante para todos, y es que si tenemos un punto focal, podemos conectarlo con nuestro entorno, podemos relacionarlo directamente, y es generando esas aperturas y esas angosturas. Aquí, en este punto, la calle está cerrada, pero está angosta, pero en este punto se abre la visual y hace que nos conectemos, que nos ubiquemos. Y eso es algo que yo mismo voy a implementar en mis proyectos. Aquí me voy a remitir a un proyecto que diseñé en la ciudad de Yerevan, la ciudad más vieja del mundo, en la cual se realiza un concurso de renovación urbana de un barrio. Y bueno, esta es mi propuesta. Resulta que la intervención busca sacarle el mayor potencial a toda la zona, pero más que eso es recomponer la relación con el entorno. Por esa razón es que la propuesta, voy a remitirme aquí a los estilos genéricos, para no tener inconvenientes con los elementos directamente del dibujo, de la presentación, de las sombras y todas estas cosas. Permítanme. Ahora sí, cuando se transita por este lugar, la persona va a percibir muchísimas situaciones. Va a encontrarse con un elemento bien importante que primero que todo le avisa, se crea un punto focal. Las glorietas nos permiten a los ciudadanos ubicarnos, nos hacen conscientes. Resulta que esta ciudad tiene un monte muy importante y una arquitectura muy importante también, la cual está siendo desaprovechada. Bueno, aquí no se va a ver la imagen, pero sí se va a ver el edificio. La glorieta nos permite entender que existe un lugar, nos permite ubicarnos, nos hace que levantemos la cabeza. Y aparte nos ayuda a avisar que, que estamos ingresando al centro de la ciudad. Las personas están ingresando al centro de la ciudad. Y el momento en el que vamos a ingresar al barrio directamente es un punto en el que cambia la arquitectura y además se retrocede para que el edificio tenga una mucha mejor percepción, o todo el conjunto tenga una mejor percepción. Y luego nos vamos a encontrar con un elemento importante, ese elemento que está allá, una gran escultura, la cual nos permite percibir todo ese entorno, o toda esa plaza, nos avisa que hay algo importante ahí, y nos invita a entrar. Pero entonces, primero nos vamos a encontrar que esta plaza realmente esta escultura está encerradita en esta plaza, y llega al límite con este elemento, y se marca un límite lejano con esa escultura que está allá atrás y con ese edificio que está al fondo. Pero entonces, más que eso, también tenemos el tema de la curva.
Resulta que la curva hace que las personas quieran mirar el lugar. Cuando estamos andando por este sitio, queremos voltear a mirar. Y entonces esto nos lleva a pensar en que puede ser algo importante comprender cómo funcionan las formas. Y además nos invita a conectarnos. Es que resulta que el límite real no es ese, el de los edificios, porque cada edificio está más atrás del otro. Primero están estos grandes que encierran o que delimitan la plaza de manera virtual y se termina de consolidar con la escultura, esta escultura de este elefante, y resulta que el que está más lejano, que es esa burbuja que está ahí en la pantalla, no es realmente un límite, está en otro espacio, está en otro lugar. De hecho, esto es lo que va a percibir las personas cuando están andando. Vamos a encontrarnos que en cada lugar la situación es diferente solamente por un cambio de situaciones. Y que realmente lo que vamos a percibir son una plaza que está conectada a un parque enorme que la gente va a comprender como si fuera uno solo, dado que tiene un límite bastante marcado, el cual va a ser este edificio y este otro, pero resulta que verdaderamente hace parte de un gran parque que se complementa con este. Y que el edificio más grande de todo el conjunto, esta burbuja, resulta que es simplemente un edificio que está en el medio de él. De esta manera se genera sorpresa, se genera misterio. Otros dos términos que Gordon Cullen va a implementar. Y al final el conjunto o ese recorrido va a llevarnos a una vista, a percibir algo diferente, y es esto. Vamos a encontrarnos con que el recorrido remata en la plazoleta de un edificio que o actualmente es una playa de estacionamientos, pero aquí vamos a ver cómo se convierte en el atrio de un edificio al que la gente va a llegar y va a decir, nos vemos en el gato, nos vemos en el museo, en el gato del museo, con lo cual también se le agrega misterio. Ese elemento se vuelve algo importante para las personas. Pero volvamos a la presentación. Esto, como les decía, sucede también aquí. Y es algo que vamos a encontrar constante en Barcelona y va a resaltarse bastante por parte de Cullen. Y entonces esa angostura y esa intimidad se van a generar a partir de simplemente una diferenciación de grados de cerramiento y a la vez de relaciones entre niveles. De esta manera, pues nos encontramos con que, bueno, el espacio pasa a tener un carácter diferente de acuerdo a su relación, tanto con el entorno construido y natural como directamente en sus subespacios. Y asimismo con los edificios que están bien próximos. Entonces, volvemos a Google Street View. Y vemos cómo, mientras que aquí tenemos una planta que está prácticamente muerta porque no hay actividad, en el otro lado tenemos tal vez unas fachadas que no tienen, que no dicen mucho porque son una escala más pequeña, pero resulta que tienen vida, que contribuyen a activar el lugar. Y adicionalmente están acompañadas y enmarcadas, ¿sí? O resaltadas por los balcones que nos van a generar bastantes relaciones entre el edificio y el espacio público. Y si fuera poco, también tenemos espacios
directamente dentro del espacio público que hacen que se active. El término plantas lujuriantes no se refiere a otra cosa más que a una planta bastante activa, a un nivel, a un espacio bastante activo, que tenga vida urbana, que sea atractivo y que atraiga a muchas personas. Y eso lo vamos a ver en muchos lugares, lo vamos a ver en muchos lugares, acompañado de la visión seriada directamente. Resulta que cuando hablamos de visión seriada, tenemos que remitirnos no solamente a lo que percibimos a escala de conjunto, sino también a cómo se configura. Tenemos el obelisco, tenemos la bahía, tenemos el obelisco, tenemos estas pequeñas plazoletas, tenemos la Rambla, tenemos esta plaza, y resulta que de esta plaza, que porque ya se vuelve el remate, podemos tomar dos decisiones. Una, seguir hacia esta otra, que es una nueva Rambla, la Ronda de San Antonio, o podemos tomar hacia la Plaza Joana Amades o hacia la Rambla de Canaletes. Resulta que cuando llegamos aquí, de nuevo, la angostura es la que prima. Mientras aquí tenemos una gran abertura, acá se cierra la visual para marcar, para delimitar el espacio, el lugar, se consolida un lugar. Y entonces nos vamos a encontrar con que aparece esta plazoleta, que es la que les mencionaba hace un momento, la cual nos va a remitir o a la Rambla o, o a la plaza. Vamos a tomar camino a la plaza. Resulta que esa plaza primero nos va a conectar con calles que tienen un uso prioritario peatonal, esa calle, perdón, y luego nos va a conectar con estos edificios que son importantes, son centros, museos, centros de convenciones, museos, y al fondo vamos a ver algo. Cuando conectamos con un lugar, podemos percibir muchas situaciones bien interesantes. Una de ellas es cómo se contrasta un edificio moderno con un edificio viejo. Y aquí vemos un edificio viejo, pero el remate de esa visual de esa calle es ese edificio moderno, el Centro de Arte Contemporáneo, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, diseñado por Richard Meyer, enfrentado a una plaza y al que esta forma lo que hace es rematar la calle, como les decía. Se vuelve como un cuadro que está vertical y que está mirando hacia la plaza, como que todo el mundo puede mirar a la plaza. Y entonces, si volvemos a ese eje de esa calle, nos vamos a encontrar situaciones diferentes. Ya sabemos que está el parque anterior o la plaza anterior, aparece esta placela, y luego vamos a continuar un par de calles, nos vamos a encontrar un jardín, un arenero, una zona de juegos, y luego vamos a encontrarnos con algo que es directamente lo más fuerte de Barcelona, y es, además de la arquitectura mudéjar y barroca, nos vamos a encontrar también con la Rambla de Canaletes, la cual, o de San José, es un barroco muy bonito, mezclado con muchos de los elementos mudéjar, pero bueno. Y entonces vamos a encontrarnos que este lugar es bastante activo. Mucho más que la Rambla, la otra Rambla, la del Arrabal, porque esta ya es de escala de ciudad. Podríamos decir que la otra es de escala local. Y entonces nos vamos a encontrar que es mucho más viva, que es mucho más activa. De hecho, esta es la parte más turística de Barcelona.
Y si miramos hacia atrás, pues bueno, ya no se va a notar el obelisco, pero vamos a encontrar que todo está muy delimitado, muy bien delimitado. Y entonces va a estar activo todo el tiempo este lugar. Y el remate de esa rambla va a ser otro elemento importante, una plaza o un parque. En este caso sería Plaza de Cataluña. Y lo curioso es que esto ya no solamente se está remitiendo a este lugar. De hecho, como dato importante, las ramblas se están extendiendo por toda la ciudad como paseos peatonales. De modo que es algo viable, es algo muy fácil de realizar. Y eso lo vamos a seguir viendo ahorita. El tema de las plantas lujuriantes también está acompañado de los edificios, de los espacios reducidos, de los edificios de ladrillo con su calidez, bueno, de la materialidad directamente, para crear vida en su interior. Como lo acabamos de ver con esa arquitectura barroca o con los edificios residenciales, vamos a encontrar que hay mucha vida y mucho confort. Y eso nos lleva a pensar en que directamente las actividades que nosotros diseñamos, que nosotros pensamos que van a suceder en cada lugar, deben ser explícitas. No debe haber límite. El único límite debe ser tal vez el de la seguridad y el de la intimidad directamente, pero pues con espacios que sean muy activos para que otros sean muy calmados. Luego tenemos el tema del contenido. Cullen sugiere que, bueno, si se incluye la construcción en sí de una ciudad, su color, la escala, el estilo, el carácter, la personalidad y su unicidad, pues bueno, la mayoría de las ciudades tendrían una condición bastante importante, bastante atractiva, y pues partimos de que siempre han sido pensadas desde de forma remota. De hecho, bueno, las ciudades latinoamericanas son basadas en las leyes de Indias. Entonces esto viene a ofrecernos un potencial que a lo mejor debemos aprovechar, e incluso con elementos como vallas o rejas para encerrar una propiedad o plantas que ayuden a acentuar una situación. Ese contenido puede marcar y atraer bastante o simplemente ayuda a orientar bastante a las personas en el lugar, como lo iría, como lo haría esta materia. Otros conceptos que maneja Cullen son el misterio, el enclave y el incidente. El primero se refiere a que, bueno, debemos de ofrecer unas posibilidades un poco más de que no todo tenga que ser entregado directamente, no todo tenga que ser tan explícito. Le añadimos sorpresa cuando también le añadimos misterio. Que también existe, bueno, el enclave se refiere a al interior abierto. Y bueno, básicamente se refiere a que cómo se conectan las edificaciones. Podemos hablar de un atrio, de una iglesia que hace la apertura o hace la preparación para ingresar, jerarquiza la iglesia y conecta la iglesia, el interior de esta, con el espacio público alrededor. Y el incidente consiste en captar la mirada para que no se escape hacia la lejanía. Tenemos que generar situaciones que atraigan, y eso nos lleva de nuevo a pensar en el proyecto, en los proyectos que estábamos hablando. En este caso, este es un proyecto en Cali, el cual va a involucrar diferentes situaciones.
Aquí solamente se va a ver de esta manera, pero pues digamos que el color es el primer elemento. El otro elemento importante a tener en cuenta es el arte urbano. Y luego va a hacerlo la arquitectura. Y así mismo va a suceder incluso a escala macro. Aquí, bueno, esta imagen no nos muestra, pero sí podemos buscarla en nuestros proyectos. Este es un proyecto denominado Ciudad Médica, sí, Plan Parcial Ciudad Médica. Y lo bueno es que tenemos las imágenes listas. Ese incidente del que nos habla Cullen se refiere a situaciones como esta, donde hacemos que la arquitectura resalte, o donde hacemos que el arte urbano resalte, que no simplemente se fuguen las visuales, tal vez se vea mucho más de esta manera si nosotros no tenemos en cuenta esa relación esa limitación, pues simplemente vamos a querer mirar a todo lado. En cambio, cuando aparecen estos elementos que son eh, bastante llamativos por su color, por su iluminación, pues terminan por generar algo muy importante que lleva a la visual allá. O simplemente con el uso del color, un tipo de vegetación específica que cambia en un lugar específico, de manera súbita. O en este caso, un espacio público que permite que las fugas se salgan, que hayan fugas visuales, pero a la vez, con el arte que está ahí, en este caso, vamos a ver si hay una imagen mucho mejor. Bueno, no está. Aquí en el 3D se ve. Son un par de ballenas que están ahí, una escultura. Y se van a ver de esta manera, pues entonces va a permitir que la gente se concentre en el lugar, quiera vivir este lugar. Pero también, aunque queramos concentrar las visuales, podemos hacer que se fuguen y podemos conectar con otros elementos, elementos lejanos, incluso dirigir la visual o simplemente concentrarla para que en nuestro entorno puntual, cercano, se perciban situaciones diversas también o se perciba todo lo que queremos mostrar, de manera que la gente también sienta que es algo seguro. Esto nos lleva a pensar también que incluso el sol y la luna hacen parte de nuestro paisaje diseñado, porque estos nos permiten comprender cómo podemos diseñar, nos dan luces sobre cómo trabajar nuestra propuesta y acentuar las características de la misma. Incluso para enfatizar situaciones en espacios públicos puntuales. Quizá un poco más. Resulta que tenemos esta calle peatonal, aparecen estos árboles que les decía, súbitamente cambian la situación puntual
Y resulta que al fondo aparece un edificio que va a cubrir ese recorrido, va a ser las veces de obstáculo, va a ser este. Vamos a andar por este camino y nos vamos a encontrar con este elemento. Este elemento, este edificio enfocado en temas de salud, pues nos va a guiar y aparte nos va a concentrar la visual, va a decir hasta aquí llega su visual, pero también la suma de este con este otro que se empieza a retroceder nos permite, nos sugiere que hay algo al fondo, que hay algo que es importante, que hay algo que es atractivo. En este caso van a ser los cerros que están por allí, así. Ahí se ven. La arquitectura es mucho más que un juego de formas. La arquitectura es un juego, es un juego de formas provocado. Y además es el resultado de la interacción de ese entorno, de la interpretación también de ese entorno, de un contexto constructivo, de un contexto estructural, de un contexto social. En este caso, esta que es una propuesta urbana, lo que está mostrándonos es la posibilidad que nos ofrece entender todo lo que sucede en ese lugar. Y como les decía, eso puede pasar en cualquier proyecto. Nosotros tenemos la facilidad para plantearlo, para comprenderlo, y en este caso, para hacer semejanzas y mostrarle a la gente el paisaje. En este caso, esa burbuja que veíamos en Yerevan al principio se convierte en un reflejo de la luna, pero aquí en la Tierra, a la cual las esculturas miran e invitan a las personas a que vean ese lugar. Ese es el incidente y ese es el misterio. Vemos cómo entonces este es el lugar, esto es lo que existe, pero la gente es ese incidente que atrae, además de que ese elemento que marca el límite de esa calle, pues nos permite entender que también hay un límite, hay unas situaciones diversas, que lo que pasa solamente sucede en este lugar, en otros lugares será diferente. Y entonces nos vamos a encontrar con un punto focal y con una relación que consiste básicamente en un elemento que jerarquice las condiciones de un lugar específico, pero que a la vez que esté interactuando con todo alrededor. A eso se refieren estas dos. Y entonces vamos a ver cómo en esta calle se consolidan esos elementos. Hay un punto focal que es muy pequeño, realmente es una fuente, con lo cual, pues bueno, uno sabe que está ahí, la persona sabe que está ahí. Tal vez en palabras de Lynch le falta singularidad. Aquí podríamos decir que es bastante, sí, bueno, eh, es notorio para la gente por lo que es una fuente y por lo que está más alta que las personas. Faltaría algo aquí. Tal vez ese elemento punto focal tendría que ser algo como lo que sucede acá, donde esta estatua de Cristóbal Colón pues se identifica desde cualquier punto. O como sucede acá, donde tenemos este punto focal de escala de lugar donde la gente va a percibirlo de una forma bastante inquieta, sería este.
O lo que sucedería con el gigante, donde la gente va a percibirlo de una manera un poco más eh, también extrañada o inquieta. El arte urbano entra a ser fuerte, entra a hacer mucha fuerza también en estas intervenciones. Y luego aparecen situaciones como cambios de nivel, plantas, la aparición de verjas o rejas, con lo cual se empieza a jerarquizar o se empieza a distinguir algunas situaciones importantes. No es lo mismo un lugar al cual se pasa directamente, al cual tú puedes acceder o transitar de manera muy homogénea, versus un lugar el cual tiene algunos grados de jerarquía de acuerdo a las situaciones. Además, un lugar vacío versus un lugar que tiene bastante vida. Y eso nos lleva directamente a situaciones como esta, donde tenemos simplemente una calle que conecta con todo lado, que aquí está enfocada es en el incidente o en el límite, en la angostura, versus unos espacios que van a estar aquí, que son totalmente elevados para que la gente perciba de otra manera. Eso se va a percibir, eso se va a ver mejor en los renders, como los que les mostraba hace un momento. En esta animación donde no solo, bueno, tenemos el edificio, sino que también tenemos lo que sucede en esos espacios públicos, en esos entornos puntuales. Y no necesariamente tenemos que elevarlo muchísimo. Un cambio de nivel de 30 centímetros hace la diferencia, como pasa en este esquema. Debemos que está un poco más elevado y listo. O simplemente conectarlo a una plazoleta. Y luego tenemos la conexión y la conjunción, que básicamente constituyen, bueno, una serie de fragmentos perfectamente diferenciados para que, a su vez, puedan formar acordes coherentes. Es muy parecido a lo que vemos directamente en este proyecto, donde cada calle es diferente. De hecho, esta calle es muy tranquila y nos va dirigiendo a todos desde que ingresamos a ella. Estamos en este lugar afuera y resulta que nos vamos a encontrar con, perdón, nos vamos a encontrar con esa calle. Vamos a ver, a percibirla desde aquí. Y lo primero que vamos a ver es que hay una escultura mirando hacia el fondo. Eso nos lleva a pensar en que puede haber algo ahí más adelante. Luego, cuando se abre la visual, aparece el gran edificio y la escultura está realmente más adentro de ese espacio público. Y luego nos vamos a encontrar que esa escultura nos lleva hacia lo que está al fondo, detrás de una casa, que es la escultura del gato y el edificio del Centro Contemporáneo de Arte de Yerevan. O también cuando nos encontramos con esa calle que estábamos, de la que hablábamos hace un momento, que empieza siendo totalmente paralela y se va curvando, retomando la irregularidad de lo que existía en el lugar, y resulta que va a abrirse y cerrarse en diferentes puntos para generar
diversas formas de conexión y de percepción. Bueno, y desde los años 70 ya Cullen hablaba de vías urbanas solo para peatones, lo cual es algo muy vigente el día de hoy, donde los peatones, las personas tengan acceso muy fácil, muy libre y sin que hayan barreras. Asimismo, hay que ofrecerle unos grados de relación ya en nivel de detalle. Y la arquitectura del patrimonial o del pasado era muy buena en esto. Asimismo, nos habla de una estructura, es como está escrito como algo intrínseco al problema, que puede manifestarse por sí mismo sin formalismo alguno. ¿Esto qué significa? Que podemos generar situaciones como escala, ilusión, un espacio definido, y además hacer que el entorno tenga un carácter o sea, que tenga un embellecimiento, que tenga una estética fuerte. Esto se va a ver mucho en Barcelona. El compromiso con el detalle está aquí, miren. No solamente es el ladrillo o es el obelisco enorme con la escultura arriba, sino cada elemento tiene una historia que contar. O como sucedía acá en la Rambla, con esta iglesia barroca, donde a lo lejos tenemos simplemente un muro, quizás si nos alejamos un poco más, vamos a percibir un muro con diferentes texturas, no sabemos qué es. Cuando nos vamos acercando, empezamos a ver que tiene también ventanas, pero cuando estamos bastante cerca, vemos que no solo son las ventanas, sino que también encima están estos, estas esculturas y estos altos relieves y bajos relieves que están directamente en el ladrillo. La arquitectura del pasado era muy diestra en ese tema y es algo que van a hacer que van a repetir mucho, en contraste con lo que sucede en con la arquitectura contemporánea. Vemos que es cada vez más liso, cada vez más simple. Y de esta manera, muchachos, podemos empezar a analizar a partir de criterios que nos van a dar muchas posibilidades, no solamente de análisis, sino de diseño. Espero que esta sesión haya sido de su interés, de su agrado, y nos vemos pronto.